mismo quisiera conocer si están con un celular o están con un computador. Por favor, ¿alguien tiene celular? Estoy con celular y se ve bien todo, Inge. Se oye claro. Perfecto, perfecto. Y alguien que esté compartiendo, estén 2 o 3 alumnos viendo el mismo equipo. O todos tienen de manera individual. Nadie está compartiendo su equipo con otro. Tenemos 24 participantes ahora. Si todos están con un equipo independiente, serían 24 alumnos, ¿no? Si alguien está compartiendo con alguien la imagen, hay que tomar en cuenta, serían 25 o 26 participantes. Vamos a suponer entonces de que cada uno está con su equipo. Bien, vamos a iniciar la clase recordando un poco de la última y hemos analizado una protección diferencial en un transformador monofásico. Hemos visto que es importante el ajuste y además dotar la pendiente. Entonces el ajuste del relé diferencial consiste en fijar una pendiente. Como hemos visto anteriormente, en los datos del problema, teníamos una pendiente del 25%, 0,25, y el arco coseno de 0,25, creo que hemos calculado también, eso era, si no me equivoco, 14 grados. Entonces hemos ajustado el relé 14 grados. Estaba por aquí más o menos ese ajuste, 14 grados. Y esta era la línea que separaba la zona de operación y no operación. Aquí está la corriente de destitución. Por este eje estaría la corriente de operación. En el estudio que hicimos ayer, hemos determinado una corriente de destitución de 5 amperios y una corriente de operación de 10. Entonces por aquí podemos poner tal vez 2, 4, 6, que este sea 5, y 2, 4, 6, 8, 10 amperios, por ahí que esté la corriente de operación. Entonces está mal esto. Importante saber que va a estar en ese lado, ¿no? Un poco difícil graficar con el mouse, pero por ahí estaría la pendiente de operación de nuestro relé, que en el resultado daba un valor de 63 grados. Entonces 63 grados ya implica que la curva, la recta está en la zona de operación, ¿no? Entonces el relé va a tener que operar. Eso era, digamos, el ajuste, tomando en cuenta que este es una relación que equivale a una recta.
es la corriente de operación. Igual, esta es una constante, que en nuestro caso es M, y es la corriente de restitución. Es decir, estamos frente a una recta, ¿no? La pendiente M se puede obtener conociendo la corriente de operación, la corriente de restitución. Y el ángulo podemos calcular el arco tangente de M. Entonces tenemos de ese modo el resultado. Nuestro relé, en este caso, estaría operando. Vale la pena aclarar que el relé 87, como decíamos anteriormente, como está vigilando el transformador, y también hemos resaltado de que estos están dentro del transformador. Entonces, si hacemos un límite, el transformador es ese todo, y al interior, dentro de la cuba, está la bobina del transformador y los CTs, ¿no? Los CTs que están instalados en el devanado primario y en el devanado secundario. Estos CTs están cuidando, están protegiendo las bobinas del transformador. Es una conexión alta, es una protección altamente selectiva. Entonces, cualquier operación del diferencial es sinónimo de falla grave al interior del transformador. Por tanto, se debe bloquear la reconexión. Entonces, este relé 87 actúa sobre otro relé, el relé 86, relé de bloqueo, y este relé de bloqueo recién actúa en el circuito de control del interruptor, abriendo, ¿no? Si ponemos aquí, completamos nuestro gráfico, aquí tendría que estar el interruptor es el 52 en nuestro código. Entonces, este relé, el 52, es la bobina de disparo. 52, la bobina de disparo. Entonces, tendría que abrir el interruptor, liberando el transformador que tiene una falla interna. Si tenemos la opción de un flujo de energía bidireccional, en un momento viene de este lado, en otro momento viene del otro lado, etc. Entonces, habría que abrir ambos interruptores. En este caso es unidireccional. Entonces abrimos el interruptor que viene del lado de la fuente, ¿no? Entonces bobina de apertura, vea, va a tener que obrar sobre el circuito, la bobina de apertura sobre la parte mecánica de nuestro interruptor, abriendo el breaker. Entonces resaltamos, desde el 87 actúa sobre un relé de bloqueo, desde el 86, recién manda la señal al circuito de control de nuestro interruptor, ocasionando la apertura del interruptor. Entonces, en el circuito de control, que sería básicamente, noten que el relé 87 va a cesar este contacto. Al cesar el contacto, está habilitando la bobina de bloqueo desde el 86. Y el bloqueo está cesando este otro contacto, por tanto habilita el circuito de disparo de nuestro interruptor, ocasionando la apertura. También puedo cablear a través de los contactos auxiliares unos indicadores, unos focos piloto, unos LEDs rojo, LED verde. Está ligado a un contacto tipo NA, normalmente abierto, de
el relé del interruptor 52. Cuando el interruptor está abierto, ese también está abierto, ¿no? Cuando se cierra, este se va a cerrar. Cuando se cierre, alumbra el LED rojo, interruptor cerrado. Y el verde que estaba cerrado se va a abrir. Cuando se abre el interruptor, vuelve al estado inicial. El 52 se abre, se apaga el LED rojo, el 52B se cierra, se activa el LED verde. Estos son indicadores de señalización que son importantes para poder ver si el interruptor está abierto o está cerrado. Lo importante de este esquema es saber que el 87 es el relé diferencial, no actúa directamente sobre el relé a través de la bobina de disparo, sino mediante un relé de bloqueo. Entonces es importante luego de que esto opere, que el técnico vaya y revise las causas que ha ocasionado que opere el relé 87. Haga las pruebas necesarias. Una vez que esté seguro de que todo está sin problemas, tendría que desbloquear el relé 86 y cerrar el interruptor. Solo de ese modo podemos actuar. Entonces es importante ese dato. 87, relé diferencial, actuando a través del relé de bloqueo 86. Otro detalle importante sería analizar el comportamiento de los CTs. Si hacemos una revisión del ejercicio, hemos obtenido en el devanado primario una corriente que significaba que había que poner un CT de relación 100:5, sabiendo que la corriente era de 60 amperios. Los 60 amperios, un valor estándar sería 100:5. Haciendo el mismo estudio, hemos calculado en el devanado secundario una corriente de 600 amperios y hemos calculado también cuál sería el CT ideal para esta corriente. Y hemos obtenido, a través de un cálculo también, que el ideal sería un CT de 1000:5. Con ese CT no habría problema haciendo la relación de transformación de 600 entre la relación de transformación. Hemos obtenido una corriente de 3 amperios por este circuito, y lo mismo aplicando 600 entre la relación del CT, que sería 1000:5, también teníamos por aquí 3 amperios. Por tanto, la corriente de operación, corriente IPS3 menos corriente ISS3 también es 0, por tanto el relé no opera. Está vigilante, pero no opera. Pero ¿qué ocurre si logré conseguir un trafo de 100:5? Idealmente necesito otro de 1000:5 para este transformador y no tengo. Tampoco encuentro en el mercado para compra inmediata. Pero sí, en almacén tengo uno de 700:5. La pregunta es, ¿me sirve o no me sirve? ¿Qué opinan ustedes?
¿Está claro? Ideal era 1000, pero ocurre que no tengo de 1000, pero tengo de 700 a 5. Y sirve, porque está mayor a la corriente que sería 600. Sirve. Pero la pregunta es, ¿qué corriente circula en el devanado secundario? Hagan el cálculo, por favor. 600 entre relación de CT. Me dictan el valor. $4,3. Otro dato, 4,3. 4,3 amperios. Entonces, corriente IPS, corriente ISS, 3 menos 4,3 es 1,3. Valor absoluto. Corriente de operación en valor absoluto y PS menos ISS ahora es 1,3. Hay que ajustar esto, ¿no? Tiene que ser 0 o muy cercano a 0. La opción sería ir a buscar exactamente el CT que requiero, 1000 a 5. Con eso se hace 0. Como no tengo, he instalado uno de 700 y tengo una corriente resultante 1,3. Debo ajustar. Y ese ajuste se hace a nivel del relé. Tiene una sucesión de taps. Este relé, por ejemplo, tiene 2,9, 3,2 hasta 8,7 amperios disponibles. Entonces debo buscar un tap próximo. Por ejemplo, 3 amperios. Puedo conectar al tap 2,9 y 4,3. Puedo conectar al tap 4,2. ¿De acuerdo? Entonces, si esta es mi relé, aquí tengo varios taps entre 2,9 y 4,2. Entonces busco el tap muy próximo al primero, que sería 3. Aquí pondría entonces el que tiene corriente 3 al tap 2,9. Está mal. Al tap 2,9. Y el otro al tap 4,3. 4,2. Entonces el relé diferencial no va a actuar, ¿no? Es muy cercano a 0. Entonces decíamos anoche que siempre es posible conectar. Yo debo buscar unos CTs muy próximos a mi corriente nominal, CTs con valor estándar, y resultado de esa evaluación yo tendría que analizar y ver a qué tap conecto en mi relé diferencial. Los relés diferenciales tipo electromecánico tienen estos taps, físicamente están etiquetados. Los relés electrónicos ya no tienen estos taps, tienen unos formularios donde hay que poner el valor. Es mucho más fácil todavía, ¿no? Corriente de restricción 1, hay que poner
3, corriente de restricción 2, hay que poner 4.3. Listo. Es mucho más exacto todavía. El algoritmo interno va a hacer la evaluación de la suerte que no opere el relé porque son compatibles a través de este ajuste, ¿no? En el mecánico, electromecánico, hay que buscar el TAP. Ambos son totalmente factibles, posibles. Lo importante es tomar la lógica de nuestra conexión. Bien, entonces ya hemos visto la posibilidad de conectar cualquier CT y hacer el ajuste necesario a nivel del relé mismo, utilizando el TAP correcto. Vamos a ver los ejercicios donde se puede hacer los tipos de juegos también, otro tipo de combinaciones también. Bien, entonces ya cerrando esta parte de la protección diferencial, antes de hacer los ejercicios ya para trabajos trifásicos, vamos a resaltar que en los transformadores es de mucho interés la relación de transformación, ¿no? Este dato, muchos libros está como A, luego está como M, básicamente es la relación de la cantidad de espiras N1, N2, o la tensión inducida, ¿no? FEM1, FEM2. Y también hemos dicho que es muy parecido a la relación de tensiones en Born, B1 a B2, B primaria a B secundaria. Pero la verdadera relación de transformación resulta de analizar la cantidad de espiras N1 a N2. Este es un dato constructivo, un detalle constructivo. La conexión del transformador. Aquí estamos hablando del índice horario, del grupo, ¿no? Los desfases que existen entre primario y secundario. Entonces aquí va a ser importante, por ejemplo, conocer que el transformador es un YN y YD 11, que es muy común, un YD 5, que también es muy común. Entonces, importante saber este desfase para poder compensar esto a nivel de las conexiones en los CTs. El cambiador del TAP. Sabemos que los trafos de potencia tienen cambiadores de TAP. Muchos son bajo carga, otros no. Pero este cambiador de TAP en un trafo normal está identificado con una flecha transversal, ¿no? Este es un transformador que tiene cambiador de TAPs incorporado. Ese transformador va a cambiar los diferentes TAPs, variando la tensión entre más y menos 10%. En varios TAPs, son 16, 32 TAPs, 16 para subir, 16 para bajar, 32 TAPs en total, pero que sumados hacen 10% de la variación de la tensión nominal. Entonces, estos cambios no tendrían que ser vistos como fallas, como anormalidad, ¿no? Va a ser normal que en el interior el trafo varíe la tensión entre más o menos 10%. Por tanto, el relé diferencial no tendría que actuar. Y lo mismo, la corriente de magnetización, más llamada corriente Lindach, es mayor con relación a la corriente nominal, ¿no? Unas 30 veces más grande. Este transitorio tampoco tendría que ser visto como falla. Entonces es bueno dotarle al relé diferencial ese ajuste.
no hacerlo muy sensible, sino que permita una cierta corriente, resultado de estas situaciones que son normales. Entonces vamos a necesitar hacer conexiones en los CTs que están guardando el devanado, de manera, digamos, de compensar los desfases. Si el devanado está conectado en estrella, entonces los CTs deben conectarse en delta. Si el devanado está conectado en delta, entonces los CTs deben conectarse en estrella. Eso es muy importante. Hemos dicho que nuestra protección diferencial es altamente selectiva. Es decir, detecta fallas en la zona delimitada por los CTs. En nuestro cuadro anterior, en este caso, por ejemplo, estos CTs de 100 a 5, 700 a 5, delimita la zona de operación de nuestros relé. Cualquier problema que ocurra al interior es visto por el relé diferencial. Si hay una falla al exterior, una falla fuera del transformador, por aquí, por ejemplo, hay una falla. Esa corriente de falla no es vista por el transformador, por el relé diferencial. Pongamos que sean 10 kiloamperes. Tanto el CT del secundario como el CT del primario van a ver ese incremento de corriente y van a reflejar fielmente en el devanado secundario dichas corrientes. Por tanto, van a ser iguales. No importa. En vez de 3 amperios, aquí era, por ejemplo, esto puede ser hasta 100 veces. Ha sido 300 amperios y aquí 430 amperios. El relé no va a operar porque está ajustado como para que vea esa diferencia, y además hemos ajustado en los taps. Para el relé es indistinto si la falla está fuera de nuestra zona de vigilancia. Entonces repetimos, desde el 87 tiene una zona de protección definida por los CTs. Cualquier falla que esté fuera de esta zona, desde el 87 no percibe. Habría que poner otra protección, posiblemente una protección de sobrecorriente, vamos a ver luego eso, para poder respaldar también la protección del transformador. Realmente se ponen dos, relé sobrecorriente y relé diferencial, como protecciones de respaldo. Como protección principal, decíamos, las protecciones mecánicas, ¿no? El bujol, temperatura de aceite, devanado, etc. Entonces vamos a tomar en cuenta esos detalles para nuestro estudio de trafos trifásicos. Bien, estamos frente a un transformador. El devanado primario del transformador, el devanado secundario del transformador y la ubicación de los CTs. No hay que olvidar que los CTs y el mismo trafo tienen polaridad, ¿no? En el caso del trafo, posiblemente este esté identificado con ABC. Las letras mayúsculas A, B, C determinan los comienzos de bobina, ¿no? Y los otros lados que no tienen notación son los finales de bobina. O puede tener A', B', C'.
En este otro caso, el punto significa comienzo de bobina, que podemos denotar con A minúscula para identificar que son devanados del secundario. ABC. Los CTs deben instalarse de este modo. La corriente entrante por el punto del CT y en el secundario por el punto la corriente saliente. Por el punto la corriente entrante y por el punto la corriente saliente. También tienen polaridad los secundarios de los CTs. Por el punto sale y debe ir a conectarse con las bobinas de restricción. En este caso, uno por cada fase. Hay que cablear de los puntos hacia la bobina de restricción. Lo mismo en el otro lado. Por el punto ingresa la corriente. Estos deben ir a cablearse con las bobinas de restricción de nuestro relé 87. Ahora había que ver la conexión del transformador. Puede estar en estrella, si ponemos esto en común, y estrella, si ponemos en común. Entre estos dos hay un desfase de 0 grados. Si ponemos en estrella el punto y conectamos por el no punto, hay un desfase de 180 grados. Eso deben recordar de su materia de transformadores. No tienen que desempolvar el librito o el cuaderno. Entonces aquí estamos uniendo los finales. Por tanto, tenemos una conexión estrella-estrella. 0. Un Y, 0. Entonces, en ese caso, como no hay desfase entre ambos, puedo conectar también en estrella-estrella los CTs. Están en fase. Mismo análisis se hace para conexión delta-delta, donde también tenemos un desfase de 0 o algunos múltiplos. El principal problema ocurre cuando tenemos conexión estrella-delta o delta-estrella. Ahí es donde decíamos, si conectamos el devanado primario en estrella y el secundario en delta, entonces los CTs del devanado que están en delta, conectamos en estrella, y los que están en el lado estrella, conectamos en delta. No hay que olvidar que en este caso, en el delta estrella o estrella delta, hay un desfase de 30 grados entre los fasores primario y secundario. Este desfase debemos compensar haciendo las conexiones opuestas en los CTs.
¿no? Y de ese modo tenemos la conexión correcta. Aquí, por ejemplo, es la conexión estrella-estrella, donde decíamos pues conectar en estrella ambos CTs y unirlos con las bobinas de operación de nuestro Relé 85. O podríamos conectar uno en estrella y el otro en delta. Donde esté en estrella, los CTs deben conectarse en delta, y donde esté en delta, los CTs deben conectarse en estrella. De ese modo compensamos el desfase de 30 grados que tenemos en este tipo de conexiones, estrella delta o delta estrella. Entonces otra vez repetimos, los puntos van a las bobinas de restricción, tanto en el lado de entrada como en el lado de salida. Van a las bobinas de restricción. Y los no puntos, en este caso, se conecta en estrella, va a tierra, y en este otro caso no hay, digamos, el punto común. Entonces ya quedaría conectado nuestro relé diferencial. Ahora había que ver los ajustes. A ver, ¿alguna consulta hasta ahí? Jimmy Rivera. Mauricio Bazán. Ruth Pacheco. Está claro, Inge. Bien, por favor, les voy a rogar que revisen su cuaderno de transformadores. Espero que no lo hayan votado. Vamos a requerir de las conexiones trifásicas para poder analizar de mejor manera. Entonces, ustedes saben que la conexión estrella o delta podría hacerse de diferente modo. Entonces, importante conocer el grupo, el desfase que existe entre uno y otro. Teóricamente existen los índices impares para conexión estrella-delta o delta-estrella, y los índices pares para la conexión estrella-estrella o delta-delta, ¿no? Aquí tenemos una estrella-estrella. Aquí el número es par. Y son todos los pares. Depende cómo esté conectado. En este otro caso tenemos estrella-delta. O podríamos tener delta-estrella. Lo mismo. El índice, los índices, en este caso van a ser impares. Importante ese detalle, ¿no? En YY o en delta-delta. No hay tanto problema con estos YY, delta-delta. Están en fase, digamos, el primario con el secundario. En este otro caso, no. Hay un desfase de 30 grados o múltiplos de 30. Una forma de compensar es a través de las conexiones en los CTs. Bien, a ver, veamos un ejercicio. Un ejercicio sobre esto mismo. La protección diferencial
un transformador trifásico, conexión estrella delta. Lo primero será calcular las corrientes. Entonces, tenemos un transformador de 10 megavolt-amperios potencia. Relación 6 a 13.8. Tensión de cortocircuito de 6%. Y hay que ver la protección diferencial. Entonces, lo primero será calcular las corrientes. El trafo es de 10 megavolt-amperios. La relación es de 6 a 13.8. Kilovoltios. Hay una tensión de cortocircuito en valor relativo del 6%. Entonces calculemos. Básicamente había que hallar los valores nominales. La potencia nominal aparente es de 10 megavolt-amperios. La tensión sería 6 y 13.8. Entonces, tomando en cuenta 6, digamos 10.000 entre 6 y entre raíz de 3, ¿no? Potencia nominal, raíz de 3, tensión, corriente. Le sacamos la corriente. Vamos a ver que la corriente sería 10.000 entre raíz de 3, entre 6, 962 amperios. Amperios. Entonces vamos a tomar en cuenta 6, 13.8. Por aquí hay una corriente de 962. Amperios. Y por el otro lado tenemos una tensión de 13.8. Vale, raíz de 3, misma potencia, 10 megavolt-amperios, 418. Amperios. Ese ya nos da una pauta. Podría ser la relación, en lugar de 962, 1000 a 5, por ejemplo. Y aquí tendría que ser 500 a 5. Pero ese es un criterio. El otro criterio que se tiene que manejar es a través de las corrientes de falla. En este caso nos da la tensión de cortocircuito y podemos calcular la corriente de falla. Otra vez, pusimos a nuestro cuaderno de transformadores y la corriente de falla en el lado primario o secundario
depende de la corriente nominal y la tensión de cortocircuito, ¿no? Eso hemos identificado como 100 sobre tensión de cortocircuito por la corriente nominal. En este caso, en el lado primario, vamos a tener, pongamos aquí, corriente de falla, en el lado primario, 100 entre 6 por la corriente nominal 962. 100 entre 6 por 962. 16.033. Amperios. La corriente de falla en el lado secundario es igual a 100 sobre 6 por la corriente nominal en el lado secundario, 418. 100 entre 6 por 418. 6.967. Entonces, la corriente de falla, hay un factor de seguridad entre corriente de falla y corriente nominal. Entonces, la corriente nominal, en base a ese detalle, tendría que ser igual a la corriente de fase, o corriente de falla, mejor dicho, corriente de falla, sobre el factor de sobrecorriente que la norma indica es 20. Entonces, la corriente nominal en el lado primario, tomando en cuenta la corriente de falla, corriente nominal 1, va a ser igual a corriente de falla 16.033 entre 20, 802 amperios. La corriente nominal, tomando en cuenta la corriente de falla en el lado secundario, 6.967 entre 20. Eso da 348. Amperios, ¿no? Entonces tenemos el criterio de la corriente de falla y el criterio de la corriente nominal. 962, corriente nominal, y con falla 800, lado primario. 418, corriente nominal, si tomamos en cuenta la corriente de falla, 348. Entonces se debe tomar el de mayor. 962 sería mayor. Este va a ser el que gatille la selección de nuestro CT. Entonces, 962. ¿Cuánto será la corriente de falla? Tomando en cuenta este valor ahora. Corriente de falla, 20 veces la norma o la corriente nominal. En este caso, 20 veces 962. Y 20 veces 418. Esa va a ser la corriente de falla en la circunstancia. Entonces elegimos. Para 962, había que buscar en nuestro stock de CTs y buscamos y hallamos uno, por ejemplo, de 1200 a 5.
1205. Me sirve, está por encima de los 962. Para el lado secundario necesito uno que esté próximo y tengo este de 500. Mi CT aquí va a ser 505. Ya tengo los CTs definidos, pero hay que ver ahora las corrientes de ajuste. Las corrientes de ajuste. Bien, empecemos por este lado que es más simple. La corriente nominal es de 418 y la relación del CT es de 500 así. Calculen ustedes cuánto es la corriente en el secundario de este CT. Habría que dividir 418 entre relación del CT. Eso es 500 a 5, es decir, entre 100. Sería 4.18. Entre los redondos, 4.2, ¿no? 4.18 entre 100. Entonces, por aquí va a circular, por el secundario va a circular 4.2 amperios. ¿Cuánto circularía por este otro circuito? La corriente es 962 entre relación del CT, 1200 a 5. 962 entre 1200 a 5. ¿Cuánto es eso? Por favor, díctenme. ¿Alguien tiene el dato? Por este ramal está yendo 962 entre 1205. ¿Alguien tiene? Cuatro amperios tengo en mi resultado. Por favor, corroboren. 4 amperios. Pero está en conexión delta. 4 amperios es por la corriente de fase. Corriente de línea va a ser por raíz de 3. Eso es 6.9. Entonces, por aquí va a circular 6.9 amperios. Va a ingresar al relé, a la bobina de restricción, 6.9 y 4.2. ¿Estamos de acuerdo? La pregunta es, ¿el relé opera o no? Ingresa por este lado, o circula, mejor dicho, 6.9 y por otra bobina 4.2. Va a existir corriente de operación. 6.9 menos 4.2. Esa corriente de operación va a hacer que nuestro relé diferencial opere. Por tanto, habría que ajustar para que no opere.
Y eso es a través de los tabs. Entonces tenía que buscar un relé donde conectemos al tab cercano a 6.9 y este otro tab cercano a 4.2. Veamos si en nuestro modelo hay ese tab. Tenemos aquí de 9, 2.9, 8.7. .9, 8.7. Seis, 9 y 4, 2. Seis, 9. 6, 9 sería más o menos 7. No tengo por aquí. No tengo nada parecido. Pero yo puedo tomar uno de los tabs para uno de ellos. Por ejemplo, 5. Tab 5 puedo tomar para uno de ellos. Y para el otro, el que resulte. Entonces, puedo dividir corrientes de restricción 1 a 2 y relacionar con los tabs. Vamos a hacer eso. Corriente de restricción 1 a corriente de restricción 2. Tab 1 a tab 2. Corriente de restricción 1 es 6.9. 6.9. Corriente de restricción 2 es 4.2. Igual, tab 1 puedo escoger tab 2, cualquiera de ellos, el más cercano. Tab 2, cercano a 2.5. Escojo 5 y a ver qué resulta el tab 1. Incógnita. El tab 1 va a ser 5 por 6.9 entre 4.2. Por favor, díctame eso. 6.9 entre 4.2 por 5. Entonces el tab resultante, tab 1 va a ser 6.9 por 5. 8.2. Perfecto. Entonces voy a poner el primero en el tab 5. Este sería el tab 5. Y el otro en el tab 8.2. Busco aquí alguna posición del tab y va a tener que ser 8.2. No habría esta parte ya. Estamos conectando a unos tabs intermedios. De ese modo queda ajustado nuestro relé. Y no habría operación del relé diferencial
porque hemos compensado esta diferencia de corrientes a nivel de los taps del propio relé. En otros casos, a veces surge la necesidad de conectar un CT auxiliar, ¿no? Un CT intermedio, por ejemplo, en algún lugar, en este tramo, para que pueda convertir 6.9 a 4.2, ¿no? O en este otro, para que pueda convertir señales de 4.2 a 6.9. Si es que no es posible compensar con los taps disponibles, ¿no? Aquí podemos usar un CT auxiliar. Es decir, siempre es posible la conexión, de alguna manera, usando CTs auxiliares o cambiando la relación del CT propiamente o ajustando a nivel de los taps de nuestro relé, ¿no? Tenemos 3 opciones ahí como para poder trabajar. A ver, ¿alguna consulta, por favor? Una consulta, Ricardo Quispe. Inge, una consultita. Adelante. Inge, estos dos valores que determinó de 5 y 8.2 son posiciones de los taps, ¿no, Inge? Y para estos valores, ¿qué corrientes estarían circulando? ¿Qué nuevas corrientes estarían circulando? O me estoy equivocando, Inge, perdón. Son las mismas corrientes. Son las mismas corrientes de 6.9 y 4.2. Ya. Vamos hacia el nivel del relé, es que el relé no opere. Entonces vamos a lograr eso utilizando los taps. Esto es como una especie de compensar el desfase. Yo con esto puedo asemejar a un juego que había antes, no sé si ahora también, en los parques. Tratar de graficar un poco, espera. Inge, no se le escucha. Bien, decíamos que vamos a tratar de asemejar esta compensación con algo más práctico. En los parques ustedes van a ver, hay una balanza
se llama sube-baja, pero es una estructura que nos permite jugar, ¿no? Aquí está, digamos, el descanso, el apoyo, y alguien se sienta en este lugar y otra persona en este otro lugar, y ambos pueden balancear, ¿no? Jugar. Pero eso es divertido cuando ambos tienen el mismo peso. Pueden jugar en la balanza. Pero cuando va el hijo, que tiene 6 años más o menos, debe tener unos 15 kilos, ¿no? Y el papá está en el otro lado, mayor, ya tiene como 80 kilos, 60 kilos. Entonces, imagínense la diferencia, 80 kilos contra 15. ¿No? Difícil de poder jugar en esa circunstancia. El de menor peso siempre va a estar arriba y el de peso mayor siempre abajo. Y cómo jugamos, cómo hacemos el balance. Es una forma de compensar esto. Es que estos juguetes tienen una forma de poder variar el apoyo, ¿no? Este apoyo que está en la posición central antes, voy a poner un poco más cerca al de mayor peso. Estoy jugando con palanca. Este tiene menos palanca, el de mayor peso. Este otro tiene más palanca. En esa condición estoy compensando el menor peso con mayor palanca. Entonces ahora sí van a poder jugar, ¿no? 80 con este brazo seguramente se va a compensar contra 15 kilos y este otro brazo que es más. Entonces ahora sí vamos a poder jugar cómodamente a pesar de tener diferentes pesos. Aquí pasa lo mismo. Tengo diferentes corrientes en ambos lados y no puedo cambiar porque significa cambiar los CTs. Lo que tengo entonces aquí una serie de taps intermedios que me permite compensar esa diferencia de corrientes utilizando los taps adecuados. Entonces, esa relación podemos calcular. Corriente de restricción 1 versus corriente de restricción 2. ¿No? Es una fórmula matemática. Corriente de restricción 1, hemos puesto así, a corriente de restricción 2. Esa relación tiene que ser constante. Entonces, como son iguales a los taps, yo puedo buscar alguna otra señal que me permita mantener esta constancia. Conociendo corriente de restricción 1 y corriente de restricción 2, yo puedo elegir, de acuerdo a mi disponibilidad, algún tap. Elegí, por ejemplo, 5 amperios. Y resultado tenía era 9, algo así. O puedes escoger otro tap, un tap que tenga disponible 4.2, por ejemplo, ¿no? Y a ver qué resulta el otro tap. Tengo que jugar con esos taps de tal suerte que la relación sea igual a la relación de las corrientes de restricción IR1 y IR2. Que es así, es una compensación. Entonces, conociendo estos taps que hemos visto anteriormente, yo puedo escoger cualquiera de estos. Escogí 5 y resultó un valor. Si no tengo ese valor próximo, puedo escoger otro valor, por ejemplo, 4.2. Tap 2, 4.2. ¿Y cuánto sería el tap 1? Tomando en cuenta que debo mantener constante la relación de las corrientes de restricción I1 y 2.
Ese es el mecanismo. A ver, alguna consulta. Otra consulta. Aquí hay otro ejercicio que quisiera compartir con ustedes. A ver, voy a tratar de ir. ¿Están viendo el ejercicio? Ejemplo 3. A ver, por favor, contesten. Su pantalla está dividida, Inge, solo un costado. Sí, se ve, Inge. Ahora sí. Bien, en este ejercicio tenemos algo similar. Tenemos un transformador IED. Esta vez tenemos interruptores en ambos extremos. Tenemos el E86, que sería el de bloqueo, mediante el cual se van a abrir los interruptores tanto en el lado de alta como de baja tensión, gracias a la señal que va a emitir el E diferencial 87, que estaría viendo como zona de protección el delimitado por el CT1 y el CT2. En este caso tenemos disponibles los CTs. Tengo disponibles este de doble relación, 60-195, y tengo otro que es de 200-400 a 5. No tengo más CTs. Con estos debo trabajar. Y tengo un relé de relé diferencial que tiene taps de 2.9 hasta 8.7 amperios, diferentes taps. Entonces debo ajustar mi relé. Lo primero, como hemos dicho, es hacer las conexiones. Les voy a pasar esto para que revisen con más detenimiento. Es una conexión delta estrella. Delta al lado primario, estrella al lado secundario, y compensando vamos a poner estrella los CTs en el lado primario y delta los CTs en el lado secundario. Lo mismo, calculamos ahora las corrientes nominales en el lado delta. La fórmula ya es muy genérica. La potencia sobre la tensión y además raíz de 3. Sistema trifásico. 87 amperios. Por aquí irá 87 amperios. En el lado de baja tensión, lo mismo, misma potencia. Esta vez la tensión es 22 kiloamperios, 662 corriente circulante por el secundario. Entonces, conociendo que en el primario tengo una corriente de 87, ¿cuánto será o cuál será el elegido? 87. Tengo 60 a 120 y 200 y 400 a 5.
No me queda más que elegir este. 120 a 5. En el lado secundario es 262. $262 amperios. Ya elegí el primero, solamente me queda este otro. Tengo que poner este de 400 a 5. Es 262 amperios, es mayor a 200, pero menor a 400. Entonces, elijo el TAP 400 a 5. De ese modo ya tendría elegido los dos CTs, ¿no? Uno sería 120 a 5. Y el otro va a ser 400 a 5. En el lado exterior. Ya conociendo esos dos datos, debo calcular las corrientes de restricción en el lado en estrella y en el lado en triángulo. En este caso va a salir valores diferentes porque nuestros CTs no son los ideales. Sale 3.28 en el CT de baja tensión y en el CT de alta tensión 2.1 amperios. Entonces, por aquí una corriente, resultado de aplicar la relación del CT elegido, no es el ideal, es un elegido que teníamos disponible, y lo propio en el devanado secundario, en la corriente circulante, resultado de aplicar el CT instalado en este lado. Entonces, obviamente, las corrientes que ingresan a las bobinas de extinción son totalmente diferentes. Y tengo estos taps, ¿no? Ocurre que debo instalar en el tap 3.6 y en el tap 5.8. 3.6 y 5.8. Ocurre que no tengo 3.5, tendría aquí, y 5.7 en términos redondos no tengo. Tengo 5.0. Necesito 5.7. No hay nada próximo. Por otro lado, necesito 3.6, 3.5. Puede ser el más próximo. Pero tengo problemas con el otro TAP. 5.7 términos redondos. Y aquí tengo 5.0 y 8.7, que es muy distante. ¿Ya? En este caso, otra vez tengo que hacer un cálculo para compensar esa diferencia. Y para eso se hace este cuadrito. Este cuadrito, igual que en el anterior caso, estamos relacionando las corrientes de restricción versus los TAPs. Esa relación debe ser constante. En este caso, 1.558. Entonces voy a buscar esa relación. Por un lado pongo aquí los TAPs disponibles, 2.9, 3.2, 3.5, etcétera, del relé diferencial. Y también aquí en las filas voy a poner lo mismo. Y voy a relacionar 2.9 a 2.9, 1. Una opción. 3.2 a 2.9, 1.103. 3.2 a 3.2, 1. Y así voy relacionando todos los valores
resultantes de esa relación. Y en este cuadro voy a buscar esta constante, 1.558, que es mi relación de las cocientes de restricción que hemos calculado, ¿no? Hemos calculado 5.68 y 3.645. Estos dos los necesito, pero no tengo en posición de TAP. Pero voy a buscar a través de ese valor constante, 1.558, a ver cuál se aproxima. Buscamos aquí y ocurre que esta relación se aproxima bastante. 1.558, aquí tengo 1.563. Este es el más próximo. Y ocurre al utilizar el TAP 5 y el TAP 3.2. Entonces aquí voy a poner este al TAP 3.2 y este otro al TAP 5. Ojo, este ponemos al TAP 5 y este al TAP 3.2. Con esos TAPs, noten, la relación de las corrientes de restricción son constantes, serían constantes. Ya, este ejercicio es bastante ilustrativo. Estamos buscando esa relación constante y ocurre que es con 1.563 y corresponde al TAP 5 y al TAP 3.2. Agarramos TAP 5 y ver qué resulta en nuestro lado, 3.2. Entonces los TAPs elegidos van a ser esos dos. Ahora veamos el tema de la sensibilidad. Decíamos, hay una serie de factores a considerar. Hay un error que se va a producir inevitablemente. Uno, debido a la clase. Estamos usando CTS clase 2.5. Hay clase 10. Entonces hay que ser más precisos. Estamos usando clase 2.5. Significa que tenemos 2.5% de error en un CT y en el otro CT. Después hemos dicho que tenemos que considerar la posición de los TAPs del cambiador bajo carga. Y decíamos que ahí tenemos más o menos 10% de variación. Es otro factor de error. La discrepancia de error en los TAPs. No tenemos los TAPs exactos, tenemos TAPs aproximados. Entonces tenemos un error por ese lado. Y además, la norma recomienda dotar de un margen de seguridad relé de un 5%. Entonces ahora nos queda determinar, estos son ya constantes, ¿no? 2.5% es del CT, no puedo cambiar. 10% es el cambiador de TAP, se supone que es más o menos 10%, no puedo cambiar. 5% es una recomendación de la norma. Lo que sí puedo calcular es este, 0.26. ¿No? Y eso calculamos en base a los TAPs que hemos elegido. No hemos elegido los TAPs exactos, hemos tenido algo aproximado. 5 y 3.2. Entonces con esos vamos a calcular nuestro multiplicador. Es el TAP elegido, 3.2, y el TAP necesario es 3.6. En el caso 2, el TAP elegido es 5 y el TAP necesario es 5.68. Pensé que hay un multiplicador. En el primer caso 1.139, en el siguiente caso 1.136.
Dependiendo cuál es el mayor, voy a hacer esta operación, ¿no? El valor absoluto sobre, en este caso sería el menor, por 100. Entonces tengo, por este concepto de no usar el tab correcto, un tab aproximado solamente, estoy cometiendo un error del 0,26%. Entonces, sumando todos los errores, 5% sería 2.5 por 2 de los dos CTs, 10% sería del cambiador del tab, 0,26% sería de los tabs de los relés y 5% sería el margen de seguridad que me dice la norma. En total tengo un error de un 20%. ¿No? Entonces la sensibilidad de mi relé tiene que tomar en cuenta este margen de error. Los relés diferenciales vienen para ser ajustados con diferente sensibilidad. Hay 25%, 30% y 45%. En el caso que nos ocupa, mi error es de 20.26%, por tanto, yo puedo elegir un relé con una sensibilidad del 25%. Con esta sensibilidad por demás estoy tomando en cuenta como normales estas imperfecciones debidas a la clase de precisión de los CTs, debida a la conmutación, mayor del tab bajo carga, debida a los errores que estoy cometiendo al elegir los tabs aproximados en mi relé y este margen de seguridad. Entonces, sumados todos, significa un 20% de error. Yo elijo un relé con un 25% de sensibilidad, por tanto, estoy protegiendo, ¿no? De ese modo podemos dejar completo nuestro ejercicio. Podemos escoger otros también, 30, 45%, pero estaríamos optando por situaciones menos sensibles. Mejor el más próximo, 25%. Esto es bastante metódico. Les voy a compartir este ejercicio. Me gustaría que revisen, por favor, con detenimiento y vayan anotando las dudas, de manera que podamos conversar esto en la siguiente clase. Bueno, creo que estamos fuera de hora ya. Vamos a dejar unos minutos para las consultas. Por favor, ¿qué opinan ustedes? Sus comentarios. Charles Terán. Eduardo Moscoso. Todo claro, Inge. Ya, entonces quedaremos aquí. Voy a compartir este ejercicio y también la diapositiva del tema para que puedan ir revisando y estaríamos viéndonos virtualmente la siguiente clase. Bueno, que tengan entonces un buen fin de semana y a quedarse en casa nomás, no nos queda otra. Hasta luego, Inge. Hasta luego, que les vaya bien. Hasta luego, Inge. Gracias. Hasta luego, Inge. Que tenga un buen día. Gracias igualmente para ustedes.